tanto el día de hoy como el de el domingo pasado, domingo de Ramos, la liturgia de la iglesia pide que se tenga solamente una breve homilía para dejar que entre los fieles resuene en su corazón la palabra de Dios y estos relatos llenos de dramatismo e intensidad. Los 4 evangelios, incluido San Juan, están llenos de indicaciones que dejan con claridad una sensación de abuso, de violencia, de prepotencia, misma que sufren con efectos diferentes las víctimas, especialmente Jesús nuestro Señor, pero también sus discípulos, también las mujeres que le seguían y naturalmente también su propia madre. Solamente en este relato, ni se diga en los otros 3, se encuentran tantos filones religiosos que podían proseguirse para profundizar en el misterio de la Pascua de Jesús. Quiero yo solamente centrarme en uno, ese que comienza con la frase inaugural de la primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías: He aquí que mi siervo prosperará. Se nota en la declaración el lenguaje solemne, porque la pregunta es del tamaño del mundo. Detrás de esa afirmación divina, profética, a cumplirse en tiempos de Jesús, está la pregunta por el bien y el mal. Está la pregunta llena de intensidad para nosotros sobre el sentido de una vida de cara al pecado, al sufrimiento, a la maldad, a la injusticia y a la muerte. Porque la pregunta es de gran calado y es eminentemente universal, porque es profundamente humana. Dios utiliza a través del profeta esta manera de hablar: He aquí que mi siervo prosperará. Pasaron tantos siglos y el pueblo de Israel se preguntaba a quién podrían referirse esas palabras, esos cánticos que se conocen como los cánticos del siervo en el libro del profeta Isaías. Solamente a la luz de la pasión del Señor pudieron los discípulos entender que eran eminentemente personales en lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos protagonistas, cuántos temas, cuántas preguntas, cuántas interrogaciones, cuánto abuso de la fuerza tiene este texto? Ante los sumos sacerdotes, ante Herodes, ante Pilato, ante los soldados, ante el pueblo mismo. Subrayo el diálogo de Jesús con el procurador romano Poncio Pilato, que insistentemente se ve que lo acosa con preguntas, quiere, como buen estadista, resolver con éxito un caso problemático, sofocar un posible brote que se sepa hasta Roma. De allí que los adversarios del Señor, cuando está el debate entre que Pilato concede la inocencia, el indulto al Señor, usan la última carta. Este está en contra del César. Ha dicho que no debemos pagar tributo.
esa acusación falsa también termina decantando en contra de Cristo el juicio. Sin embargo, una de las veces que vuelve de lidiar con el pueblo, le pregunta al Señor: ¿de dónde eres tú? ¿Por qué esta reacción tan clara a favor y en contra en torno a tu persona? Y el Señor dice algo que parece que es una frase puesta por San Juan a la ligera: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y para que todo aquel que sea de la verdad escuche mi voz. ¿Cuál es la verdad, querido Señor? Esa que el Espíritu Santo inspiró en Isaías: he aquí que mi siervo prosperará, aunque parezca vencido, repudiado, varón de dolores, ido por un gusano que todo mundo desprecia, aún y con todo mi siervo prosperará. Por eso cuando Jesús toca el tema álgido de toda su pasión, la verdad con mayúscula, es decir, ¿cuál es la respuesta al sentido de la vida? ¿Qué esperar cuando el sufrimiento, el pecado y la maldad parecen cebarse sobre nosotros y oprimirnos y hasta vencernos? La vida de Jesús es la verdad. De allí que no sin sorna de fondo, no sin ironía y sin burla, Pilato exprese, porque no pregunta: ¿y qué es la verdad? En un mundo como este, en un mundo de injusticias, en un mundo de intereses particulares, en un mundo en el que nadie cuida de los inocentes, de las víctimas y de los que son tratados injustamente. Por eso se da media vuelta y vuelve a salir. No percibió que su pregunta se contestaba con una presencia, la presencia personal de Jesús. Él dijo alguna vez: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi estilo de vida, mi forma de ser, es la respuesta a esa pregunta tan inquietante que de un modo u otro nos planteamos todos en algún momento de la vida, y cada vez con mayor insistencia cuando sufrimos o cuando nos vemos cercanos al sufrimiento y a la muerte. No es tampoco casual que una vez que Jesús se ha declarado en esas condiciones, coronado de espinas, flagelado, cubierto con un manto púrpura de burla, no es casual que Pilato lo saque al pueblo y diga una frase tremenda: Ecce homo, he aquí al hombre, he aquí al modelo, he aquí la respuesta a la pregunta de preguntas. Y vean inmediatamente la reacción, el griterío, el repudio: crucifícalo, no tenemos más rey, aquel justamente que nos tiene aquí oprimidos y empobrecidos. Lo preferimos que a este que viene a enseñarnos un nuevo estilo de vivir. San Juan presenta el sacrificio y la muerte de Cristo justamente en la fiesta de Pascua, porque con ello quiere subrayar que Él es el nuevo Cordero inmaculado y pascual. Con su sacrificio, con su sangre, con su obediencia, con su muerte, viene el Señor a eliminar, a suprimir todos los antiguos sacrificios y a demostrar que solamente su sacrificio fue necesario para respondernos todo, para abrirnos el camino hacia Dios. De allí la frase que también aparece en este relato: mi reino
no es de este mundo. Mi reino no es del estilo arbitrario, autoritario, violento e injusto, los reinos de la tierra. Solamente quien tiene esa profundidad de ver en Jesús la respuesta a sus más profundas y candentes preguntas, entiende qué significa que el reino de Jesús es profundamente espiritual, un reino que ya se va haciendo realidad en este mundo y que promete plenitud en la vida eterna. Meditemos unos momentos sobre este sacrificio redentor por el que todos fuimos salvados.